nos encontramos nos permite replantear el alcance y orden de prioridades institucionales, a fin de que, sin abandonar lo construido en estos 4 años, podamos impulsar objetivos y mandatos de primer rango dentro de la reforma constitucional, pero que no han recibido hasta ahora la debida atención. Y comenzaré por el tema de la competencia. La competencia y la libre concurrencia son uno de los ejes rectores de la reforma constitucional, pero sus bondades, derivadas de una ley federal de competencia económica fortalecida, todavía no se aprovechan plenamente. Las acciones regulatorias y las de competencia son complementarias y unas no pueden sustituir a las otras, de forma que una actividad regulatoria intensa en ningún momento puede justificar que no se haga una aplicación estricta y enérgica de la política de competencia. Por ello, tengo la firme intención de aplicar las herramientas legales de las que dispone el Instituto en su carácter de autoridad de competencia, algunas de las cuales no han sido empleadas hasta el momento, como es el caso de las relacionadas con la abogacía. Es la posibilidad de emitir opiniones formales e informales, de tener campañas de información y sensibilización ante las empresas y ante otros órdenes de gobierno. Y también los procedimientos para determinar insumos esenciales y barreras a la competencia, de los cuales no hemos tenido todavía uno. Por otra parte, iniciaré una actuación proactiva y metódica en el combate a las prácticas monopólicas y las concentraciones ilícitas, siguiendo las mejores prácticas internacionales, lo que comienza por el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las áreas encargadas de estas tareas y la adquisición del equipamiento necesario para el análisis forense de evidencia electrónica, que es básico para estas acciones. En cuanto a la cobertura de los servicios y brecha digital, uno de los principales objetivos del Estado en materia de telecomunicaciones es incrementar la cobertura y penetración de los servicios para disminuir la brecha digital y con ello lograr que los grupos menos favorecidos se incorporen a la economía de la información y del conocimiento. Para ello no es suficiente realizar acciones que impulsen la oferta de servicios hacia aquellas partes del mercado que tienen atractivo para los inversionistas privados, sino que también es necesario definir estrategias para lograr que los servicios alcancen a la población que representa una menor rentabilidad para las empresas, incidiendo en la demanda de servicios por parte de esta población que ha permanecido marginada hasta ahora, impulsando la asequibilidad, la alfabetización digital y la inserción de los usuarios potenciales en cadenas de valor social, educativo y económico. Aunque el Instituto no cuenta con todas las facultades para lograr por sí mismo estos objetivos, sí dispone de herramientas valiosas y sobre todo de su conocimiento técnico especializado de la industria y su posición como regulador del sector para impulsar acciones dentro de su ámbito de competencia y además convocar a otras entidades públicas y privadas a fin de unir esfuerzos y trabajar coordinadamente para alcanzar este propósito. En este sentido, me propongo convocar a otras entidades para establecer convenios de colaboración y mecanismos para la coordinación de esfuerzos, con objetivos y compromisos concretos a corto y mediano plazo que puedan dar resultados visibles para la incorporación de la población aún marginada al uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. En los temas de privacidad y seguridad, el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y del nuevo entorno digital depende en gran medida de que los usuarios actuales y potenciales confíen en que su información, sus comunicaciones y datos va a estar protegida. Esto es particularmente relevante en aplicaciones tales como la telebanca, de la cual depende la inclusión financiera y el desarrollo del comercio electrónico en el país, pero también es esencial para otras aplicaciones con impacto social, como la medicina a distancia y para el desarrollo del Internet de las cosas. Las aplicaciones móviles, las prendas inteligentes y todos los sensores con los que interactuamos cotidianamente están generando rastros de información sobre nuestros hábitos, preferencias, actividades y relaciones personales.
Por lo tanto, el tratamiento masivo de los datos y la garantía sobre su debida protección adquieren un papel fundamental. Esta cuestión debe abordarse integralmente, incluyendo diversas dimensiones tales como la seguridad técnica, la definición de derechos, la información de los usuarios, los mecanismos de protección e instancias públicas de asistencia. El almacenamiento masivo de datos ha traído también mayores incentivos al ataque contra las redes, el nacimiento de nuevos códigos maliciosos, el acceso no autorizado o la suplantación de identidad, los fraudes en línea, la intrusión, el espionaje en redes privadas, por mencionar algunos de los riesgos conocidos. En lo que toca a esta problemática pública, existe una concurrencia de competencias con diversas instituciones públicas que cuentan con facultades y obligaciones relativas a la privacidad y la seguridad en las redes de telecomunicaciones. Pero el Instituto se encuentra en una posición ideal para tomar la iniciativa para impulsar estos esfuerzos con el trabajo coordinado de las distintas instancias públicas relacionadas con estas preocupaciones. Por ello, y para la atención de estos objetivos, impulsaré una iniciativa de trabajo interinstitucional cimentada en convenios de colaboración y la definición de compromisos y objetivos para asegurar el avance en estos temas en el corto y mediano plazo. Sobre el nuevo entorno digital, el desarrollo tecnológico y la convergencia con el surgimiento de nuevos servicios y modelos de negocios en este entorno digital presentan retos para la adecuación regulatoria continua, de forma que se siga promoviendo la innovación y la inversión sin dejar de proteger el proceso de competencia, la libre concurrencia y los derechos de los usuarios. Para ello es preciso entender el alcance de los fenómenos digitales, su evolución en el tiempo, el impacto de los nuevos servicios frente a los mercados tradicionales y la posición de los usuarios dentro de este nuevo ecosistema. Aunque este es un tema complejo, otros países han dado pasos prudentes en la adecuación del marco regulatorio para ajustarse a la nueva realidad de los mercados. También han usado los instrumentos de las leyes de competencia, como la sanción de prácticas monopólicas y la abogacía por la competencia, para atajar fenómenos perniciosos derivados de esta evolución. No debemos permitir que México se rezague, por lo que tenemos que prepararnos y adaptarnos a la nueva realidad. Solo así podremos preservar y ampliar los incentivos a la inversión e innovación, asegurarnos que no se generen barreras a la competencia y la libre concurrencia y proteger los derechos de los consumidores, los usuarios y las audiencias. Como punto de inicio, impulsaré un proceso de análisis sistemático y de discusión pública informada sobre las nuevas tecnologías, de qué forma se insertan en el mercado, cómo están incidiendo en los hábitos y preferencias de los consumidores, qué condiciones requieren para desarrollarse plenamente y cuál es el entorno regulatorio que necesitan los competidores tradicionales para evolucionar o adaptarse. De allí podremos derivar los elementos para determinar cuándo, de qué forma y respecto de cuáles aspectos conviene efectuar adecuaciones al marco regulatorio, ya sea que se trate de modificar o eliminar reglas o bien incorporar nuevas disposiciones. Y ahora voy a hablar del tema de la pluralidad. La reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión establece que el Estado garantizará que tanto los servicios de telecomunicaciones como los de radiodifusión sean prestados en condiciones de pluralidad. No obstante, hasta el momento este mandato ha sido atendido solo tangencialmente, esperando que pueda ser un resultado indirecto de los esfuerzos para promover una mayor oferta de servicios. Existe, sin embargo, una vasta experiencia internacional que señala que la pluralidad va más allá de un incremento en la oferta o de la promoción de la competencia, puesto que se refiere a la convivencia de opiniones e información provenientes de una diversidad de fuentes distintas e independientes. Para aplicar el principio de la pluralidad, es necesario contar un marco mínimo de referencia en cuanto a la definición del concepto y los mecanismos mediante los cuales puede procurarse.
Aunque se ha planteado esta tarea en diversas ocasiones dentro del instituto, hasta ahora no tenemos avances. Por ello, trabajaré primero para conocer a detalle el estado de la propiedad de los medios de comunicación electrónica en el país, para entender las relaciones existentes entre los distintos grupos empresariales, tanto en su carácter de concesionarios, como en la de productores, distribuidores y comercializadores, tanto de contenidos como de publicidad, para de allí delinear criterios o lineamientos que nos permitan incorporar de forma sistemática la promoción de la pluralidad en las decisiones pertinentes del instituto, así como para definir y aplicar estrategias que la impulsen metódicamente, considerando las mejores prácticas internacionales y bajo un proceso de discusión pública. Y ahora sobre la supervisión de obligaciones. Los sujetos regulados en las telecomunicaciones y radiodifusión deben cumplir una diversidad de obligaciones provenientes de sus títulos habilitantes, la ley, disposiciones técnicas, lineamientos de aplicación general y decisiones particulares tales como las resoluciones a desacuerdos de interconexión o el complejo sistema de regulación asimétrica. La supervisión eficiente del cumplimiento de estas obligaciones es un elemento esencial de la actividad regulatoria. No obstante, la demanda de recursos materiales, humanos y financieros para este propósito es tan cuantiosa que exige una aplicación estratégica y cuidadosa para que no solo podamos informar sobre el número de verificaciones o requerimientos, sino sobre la obtención de resultados concretos. De allí que es conveniente reorientar los esfuerzos de supervisión hacia aquellas obligaciones que tengan un mayor impacto en el desarrollo de los servicios, el impulso a la competencia y el beneficio a los usuarios y a las audiencias. Para potenciar el efecto de las acciones reguladoras, realizaré una reingeniería del esquema de acciones de supervisión y verificación que lleva a cabo el Instituto, para sustentarla en criterios como el tamaño e incidencia de los operadores o en la naturaleza de los principios tutelados, de forma que se asegure prioritariamente el cumplimiento de obligaciones de primer orden, tales como la utilización eficiente del espectro concesionado y la regulación asimétrica de los preponderantes. Asimismo, trabajaré para dotar de capacidades técnicas especializadas y el equipamiento necesario al área encargada de la supervisión del cumplimiento de obligaciones de los agentes económicos preponderantes y con poder sustancial, que presenta un reto particular por la concurrencia de especializaciones requeridas, jurídica, económica y de ingeniería, desde las ópticas regulatorias y de competencia. Finalmente, y por todo lo expuesto, si el Senado de la República tiene a bien designarme como comisionada presidenta, infundiré en el Instituto mi visión independiente y comprometida con el interés público. Mantendré una actitud proactiva para promover la competencia y la pluralidad, así como para incrementar la cobertura de servicios y disminuir la brecha digital en beneficio de toda la población. Me esforzaré por mantener la mejora continua y por asegurar el cumplimiento sistemático del marco jurídico, incluyendo obligaciones emanadas de los títulos de concesión y del régimen de regulación a los agentes preponderantes. Avanzaré en la simplificación de procesos. Garantizaré la transparencia de las decisiones y actuaciones en congruencia con una debida rendición de cuentas y potenciaré el ejercicio amplio y decidido de las herramientas legales otorgadas en la Constitución, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de Competencia Económica, con el fin de construir una autoridad más fuerte que impulse el desarrollo del sector y genere confianza y credibilidad entre los agentes económicos en beneficio de los usuarios y las audiencias. Les he presentado un ensayo y un plan de trabajo y ahí podrán ver muy claramente expresadas y con detalle las estrategias para poder alcanzar estos objetivos. Todas estas estrategias son perfectamente realizables en el periodo que me quedaría a mí como presidenta, que sería de 1 año y medio, y verán que son suficientes para dar esta transformación y para dejar sentados cambios estructurales y que sean perdurables en el instituto.
Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada Estavillo, por su exposición. Pasaremos a la primera ronda de preguntas de los grupos parlamentarios y tiene la palabra en ese sentido el senador Gerardo Flores. Muchas gracias, senador Robledo. Bueno, en primer lugar le doy la bienvenida, comisionada Estavillo. Lamento que esta reunión haya tenido que tener lugar el día de hoy. Sé que a usted le es de particular interés el foro sobre competencia en telecomunicaciones y radiodifusión que anualmente organiza el Instituto y que se celebra el día de hoy. Sé que le interesaría estar ahí también, pero bueno, celebro su iniciativa por promover temas de competencia, desde luego, y voy rápidamente al tema de mi pregunta. Usted recordará bien, bueno, voy a ir de atrás para adelante. Hemos mencionado en estas reuniones, por ejemplo, la decisión de la Corte sobre el tema de la tarifa cero. Es un tema ya resuelto, que no hay necesidad ya de debatir. Pero esa decisión generó un riesgo de acuerdo a los criterios que adoptó la Corte, de desmantelar una serie de medidas que el Congreso estableció en la ley, porque en este caso la Corte resolvió un tema muy particular de un artículo muy específico de la ley, pero hay otros artículos que, de acuerdo al criterio de la Corte, pues seguirían la misma suerte y estaríamos hablando de un desmantelamiento de diversas medidas que el Congreso estableció en la ley con el fin de aportar a la regulación, porque sin duda el Congreso no es un ente regulador, pero el decreto de la reforma constitucional sí nos daba la facultad, y nos la da, de hecho, nos la dio de expedir una ley que regule a las redes. En ese sentido, me parece que el criterio de la Corte fue bastante particular porque dejó de lado esta facultad que sí nos dio el Poder Reformador de la Constitución. Desde luego no podemos, y lo reitero, el Congreso no puede ser regulador, nunca se ha pretendido que sea regulador, porque no es nuestra tarea, pero sí podíamos y sí tenemos la facultad de establecer en la ley medidas que coadyuven a la regulación del sector telecomunicaciones. Y ahora voy de manera muy concreta a un tema muy específico, que es el tema de la prohibición a la gente preponderante para discriminar en las tarifas según el tipo de llamada, ya sea para llamadas destinadas a su propia red o a redes de otros competidores, que por ahí ya se mencionó en alguna de las preguntas de la sociedad civil, que es lo que se llama la prohibición del efecto club. Lo traigo a colación porque en el primer conjunto de medidas de preponderancia que estableció el Instituto, y cuando ustedes vinieron aquí a exponer ante la Comisión de Radio y Televisión, creo que más o menos como a la semana de haber expedido esas medidas, a explicar en qué consistían, yo les hice una pregunta muy particular y lo repito y no tengo por qué ocultarlo. Yo les mencionaba una decepción que yo tenía por el hecho de que el Instituto en ese conjunto de medidas no se había atrevido a prohibirle al preponderante la discriminación de tráfico. La respuesta que me dieron entonces es que no lo habían hecho porque lo que muy probablemente ocurriría es que el preponderante, al verse obligado a elegir una de las dos tarifas que tenía vigentes, que era la que es para sus propios clientes como para los clientes de las otras redes, muy probablemente elegiría la tarifa más alta y eso implicaría un incremento en las tarifas. Esa fue la explicación que se dio aquí en el Senado. Yo en aquella ocasión les dije que dudaba mucho que eso ocurriera. Cuando discutimos la ley, es una prohibición que expresamente pusimos en la ley y pues yo simplemente le quiero comentar, no vimos ese efecto en el mercado, no se dio el efecto de que las tarifas se incrementaran por virtud de haber incluido esa prohibición en la ley. Me preocupa mucho que ahora existe el riesgo con los criterios de la Corte y entiendo que incluso es un tema que los ministros ya están discutiendo, ese tema en particular, el tema de la prohibición en ley del efecto club.
de darse el caso de que los ministros nuevamente resuelvan que el Congreso no puede establecer este tipo de medidas en la ley, lo cual yo, repito, difiero completamente de ese criterio, ¿usted cree que el instituto estaría en condiciones ahora de repetir la decisión que adoptaron en el primer conjunto de medidas, de decir que en lugar de prohibirlo se irían por esta fórmula compleja de la replicabilidad, que era la decisión que ustedes habían elegido en aquel momento? Es mi pregunta. Cedemos el uso de la palabra al senador Zoé Robledo. Muchas gracias. Comisionada, tanto en su ensayo como en su exposición, me ha gustado mucho que está haciendo planteamientos hacia adelante. Sin duda, además del diagnóstico que tiene usted sobre el propio instituto y su actuación, sobre todo de cosas de lo que sigue, de la agenda del futuro. En ese sentido, mi pregunta va enfocada a un tema en el que el instituto, en parte por un asunto legal y de facultades, ha estado de alguna manera un tanto ausente. Y me refiero al tema electoral particularmente, al uso de tecnologías de la información, de incluso parte del patrimonio nacional en términos de la red compartida y demás, porque hay una evidente relación entre esta brecha digital, de la que también hizo mención, y la calidad democrática en los estados. ¿A qué me refiero? Las elecciones en donde ha habido más fraudes siempre tienen una coincidencia en no tener acceso, a Internet o alguna red que permita el monitoreo de esto. Usted, como presidenta del instituto, ¿tendría una posición respecto al proceso electoral del próximo año? ¿Qué podría hacer el IFT para garantizar la transparencia de las elecciones, la defensa incluso que hacen tanto representantes de casilla como observadores electorales, como los propios medios de comunicación y los ciudadanos de las mismas? Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí. Perdón. Por el Partido Acción Nacional, el senador Lavalle tiene la palabra. Gracias, senador. Bueno, primero que nada yo comienzo con un comentario general. Quiero pues comenzar por reconocer que si hay un acierto que me parece hemos tenido todos como país y dentro de esta reforma fue la selección de los perfiles de los comisionados. Les quiero decir que no solamente después de escucharlos a ustedes tres, sino de conocer el currículum de los otros cuatro que pues no hemos todavía escuchado por aquí, pues cualquiera de ustedes perfectamente está calificado y capacitado para presidir al instituto. No solamente reconozco la muy buena labor que ha hecho el presidente y con todos los, bueno, en este caso el comisionado Contreras y con todos las virtudes que ha tenido, sino que pues eso no es solamente gracias a él, sino también gracias al trabajo de los otros 6. Y creo que eso vale la pena no solamente reconocerlo, sino hacérselos presente. De igual manera, creo que lo que nosotros tenemos que analizar acá, en este proceso de auscultación, pues más allá de considerar quién es mejor o peor, porque pues todos tienen una diversidad muy importante de perfiles, que es necesaria, por la enorme cantidad de temas en los cuales está inmerso el instituto actualmente y cada uno tiene su nivel de especialización. Creo que lo que tenemos que ver es la conveniencia de darle una continuidad en este caso al comisionado Contreras, o elegir
pues entre alguna otra opción que pudiera tener una visión en cuanto a la administración o la dirección del instituto, porque insisto, aquí todo lo que aciertan y también donde no aciertan, pues se debe pues al trabajo de todos ustedes. Y bueno, y dentro de el área de expertise de usted, comisionada, que me parece pues muy interesante, particularmente en todo lo que tiene que ver con competencia, que es una de las labores fundamentales por las cuales existe el instituto. Me parece que hay dos temas en los cuales me gustaría, si pudiera profundizar un poco más. Primero, nos platicaba de las áreas de oportunidad que tiene el instituto en materia de competencia, pero mi pregunta específica es, ¿usted considera que debemos de darle más facultades al instituto o debemos de hacer algunas modificaciones en el modelo a efecto que esas facultades puedan generar una mayor participación o incursión en materia de competencia económica al instituto? Y otro tema que a mí personalmente me preocupa y que es muy actual, al igual que las preguntas que han hecho los compañeros que me antecedieron, pero es particularmente con las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio, donde me parece que hay temas pues preocupantes, o más bien áreas de oportunidad también importantes, si lo queremos ver desde los dos puntos de vista, que creo que no podemos dejar a un lado, particularmente en lo que tiene que ver con el sector de telecomunicaciones. Entonces, sé que bueno, aquí la pregunta iría en dos sentidos. ¿Han ustedes participado o están ustedes colaborando o apoyando en dar esa visión de lo que nos debe de preocupar y ocupar para efecto de aprovechar y no correr riesgos en esas negociaciones? Y dos, pues bueno, particularmente, ¿cuáles serían sus principales preocupaciones en materia de competencia, en materia de seguridad, en materia de privacidad, en todos los ramos que me parece tenemos que tener mucho cuidado en esta ronda de negociaciones? Por sus respuestas, gracias. Gracias, senador Lavalle. En el uso de la palabra, el senador José Ascensión Orihuela, del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, presidente. Comisionada Estavillo, gracias por sus comentarios. En 2015 el fortalecimiento institucional representó el 25% de los proyectos y dejó de ser una prioridad. Desde esta visión y desde su amplia experiencia en el IFETEL, en caso de ser elegida presidenta del IFETEL, ¿qué medidas impulsará usted para promover la competencia en los mercados de telecomunicaciones? Y déjeme abundar un poco en lo que planteaba el senador Lavalle. Todos en esta reunión sabemos que el tema telecomunicaciones no está en el Tratado de Libre Comercio original y que ahora es uno de los temas relevantes en el comercio electrónico, y usted en su intervención inicial habló de telebanca, de comercio electrónico, de nuevos modelos de negocios. Al igual que el senador Lavalle, creo que son los temas que debemos abordar como un país que está impulsando la modernización en todos los aspectos y particularmente este nuevo concepto de hacer negocios. A mí también me interesaría mucho que ampliara sus comentarios en relación a estos temas que ahora están en la mesa de los tres países y que seguramente este capítulo será incluido y será muy relevante en el futuro de nuestras negociaciones. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador Orihuela. Comisionada, tiene la palabra para responder las preguntas de la primera ronda. Muchas gracias, senador. Comenzaré por la pregunta del senador Flores. Respecto, por una parte, recordando cómo se dio esa primera definición de las reglas de preponderancia, en las que efectivamente nosotros elegimos un modelo que se basaba en la replicabilidad de las tarifas para poder atender esta preocupación sobre el efecto club. Digamos que ahí había una coincidencia en la preocupación por evitar el efecto club, en lo que no coincidimos fue en la manera de atenderlo. Ahora,
tenemos más elementos para poder hacer un análisis si se diera el caso de que esa regla que está en la ley, pues que simplemente nosotros hemos respetado como parte del marco jurídico, está esa regla para atender esa preocupación, y por esa razón, pues en nuestra siguiente generación de reglas de preponderancia que surgieron después de la revisión bienal, simplemente lo consideramos como un hecho que está esa regla de la ley para proteger esa preocupación. Si llegara a desaparecer, tendríamos que valorar nuevamente, pero ahora sí conforme las condiciones actuales del mercado. Y algo que sería muy valioso es que ya tendríamos también observaciones de cómo ha funcionado el mercado teniendo esta regla de la prohibición de la discriminación de precios, y eso sin duda sería muy útil para nuestra valoración de entonces cuál pudiera ser la mejor regla en este momento y para estas condiciones del mercado. Más no podría adelantar porque pues si se tratara de un tema en el que tuviéramos que tomar una decisión, pues no podría adelantar el sentido, pero sí lo haríamos con muchos mayores elementos que tuvimos en ese momento. En el tema que comenta el senador Robledo, y es en relación, en este caso, con los temas electorales. Bueno, evidentemente nosotros no tenemos facultades en ese ámbito, pero siempre soy una convencida de las posibilidades de colaborar con diferentes autoridades para lograr objetivos comunes. Y de hecho, nosotros desde muy al inicio de las funciones del instituto buscamos una colaboración con el INE en algunos aspectos, porque vimos que podíamos unir esfuerzos, por ejemplo, para el monitoreo de contenidos. El INE cuenta con un sistema muy poderoso para estar monitoreando contenidos, y pudimos establecer ahí una relación de colaboración para no tener que duplicar inversiones y poder aprovechar esos sistemas. Yo creo que en otros temas podemos de la misma manera buscar acercamientos para unir esfuerzos. Y en este sentido, pues surge con más intensidad esta importancia de trabajar para cerrar la brecha digital. Ciertamente que las telecomunicaciones, como están desarrollándose en la actualidad, son un elemento primordial de la vida democrática. Este libre tránsito de ideas, de comunicaciones y más allá de organización. Nosotros lo vimos en estos últimos días del lamentable terremoto que vivimos en esta ciudad y en varios estados del país, cómo las redes sociales se convirtieron en plataformas logísticas, estuvieron conectando a voluntarios, a víctimas, necesidades con ofrecimientos. Y este es una muestra de lo poderosas que son las telecomunicaciones y de la importancia de incorporar a todas las personas para que gocen de esos beneficios y que de la misma manera puedan articular una expresión de la sociedad, una expresión ciudadana, y definitivamente en eso sí podemos trabajar juntos para impulsar esta vida democrática. El senador Jorge Lavalle, que me pregunta si deberíamos dar más facultades al instituto en materia de competencia. Me parece que tenemos las suficientes. La Ley Federal de Competencia Económica es una ley de avanzada, tenemos muchas herramientas para trabajar en esa ley, es muy congruente con las mejores prácticas internacionales y nos da una amplitud para poder tomar decisiones, además que sean muy congruentes con el estado de avance de los mercados, con las innovaciones, nos da esa apertura. Aquí lo que tenemos que hacer es aprovechar esas herramientas
tenemos que ponerlas a trabajar, tener la capacidad en el instituto para poder actuar y poner a trabajar no nada más nuestras facultades para investigar prácticas monopólicas por denuncias y nosotros ir a buscar esas prácticas al mercado. Como regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión tenemos grandes ventajas porque estamos en contacto directo con la industria todo el tiempo, tenemos información de sus dificultades, lo que se encuentran en el día a día para desplegar las redes, para obtener contenidos, y de ahí muchas veces se puede obtener información valiosa para iniciar procedimientos de competencia. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de este diseño institucional, de tener las dos responsabilidades en la misma autoridad. Pero sí, hemos estado muy ocupados con la parte regulatoria y tenemos que voltear a la parte de competencia porque son las dos pinzas que nos van a ayudar a obtener los resultados. Por mucha labor regulatoria que tengamos, no vamos a poder sustituir lo que se deja de hacer en competencia. Ahora, en relación con la negociación del Tratado de Libre Comercio, hemos estado en estrecha colaboración ya desde hace varias semanas con la Secretaría de Economía, de manera directa los comisionados, y nos hemos reunido para tener diversas discusiones sobre estos puntos. Por supuesto que estos insumos, los capítulos que hemos revisado, pues son confidenciales, pero sí les puedo compartir que sí tenemos varias preocupaciones, hemos sido muy vocales en expresarlas a la Secretaría de Economía para que lo considere en las negociaciones, no nada más en el capítulo de telecomunicaciones, sino en otros que tienen relación con el desarrollo del sector, y así lo seguiremos haciendo durante todo el proceso de negociación. Algunas de las preocupaciones principales que hemos expresado, y eso, bueno, lo puedo decir de manera muy general, pues es que no tengamos ningún acuerdo que restrinja nuestras posibilidades de regular eficazmente nuestros sectores. Tenemos ahora un marco constitucional, legal, regulatorio, muy poderoso que está logrando incidir en mejorar la situación de estos sectores y no debemos perder esa flexibilidad. Senador Orihuela, pues tomaría primero la pregunta precisamente de la negociación del Tratado de Libre Comercio, donde ya toqué algunos puntos, pero respecto de los nuevos modelos de negocio, iría en el mismo sentido. Si detectamos cuestiones que puedan restringir nuestras capacidades como regulador, como autoridad de competencia, para tomar las acciones más adecuadas, a tener las mejores condiciones para que florezcan estos nuevos modelos de negocios, para no impedir la innovación en este sector. Esa sería nuestra preocupación en este aspecto, conservar todas estas facultades y la flexibilidad para regular adecuadamente y asegurarnos que se promueva la innovación, la competencia y la adecuación continua, dando respuesta a las necesidades regulatorias del sector. Ahora bien, en cuanto al fortalecimiento institucional y las medidas que tomaré para impulsar la competencia en los mercados, me voy a permitir referirme al plan de trabajo que les presenté. Este plan es un poco amplio, como se darán cuenta, tiene 41 acciones. Esto es sin contar las que ya no incluí aquí, por resultar de las acciones que necesariamente les tendremos que dar continuidad de lo que no se alcance a completar del Plan Anual de Trabajo del Instituto para este año 2017 y de muchas otras acciones
que van de la mano con la actividad regular de nuestras unidades y de las coordinaciones generales, y a las que simplemente hemos ido reflejando en los planes anuales de trabajo en cada año. El que yo les presenté lo que contempla son estas acciones que yo propondría como una innovación para impulsar los temas a los que he hecho referencia. En el caso de competencia, como acciones concretas tengo una estrategia para sistematizar los procesos de abogacía de la competencia. Realizar un estudio sobre competencia en las contrataciones públicas de servicios de telecomunicaciones que observamos que están muy concentradas y donde hemos recibido muchas quejas de diversos operadores. Un estudio sobre la existencia de barreras contractuales o de otra naturaleza que impidan que los concesionarios instalen o accedan a infraestructura de telecomunicaciones en edificios, centros comerciales, fraccionamientos, hoteles o cualquier otro inmueble para uso compartido. De hecho, esta prohibición está en la ley, es algo que tenemos que hacer cumplir, pero también pueden existir restricciones contractuales que vengamos heredando de periodos anteriores a la promulgación de la ley, y por eso es el interés de hacer este estudio para conocer la situación precisa. Una estrategia de participación internacional en materia de competencia. Los foros y las relaciones internacionales para materia de competencia son importantísimos porque ahí se da el intercambio directo de experiencias con otras autoridades donde se plantean los retos que compartimos diferentes autoridades de competencia, la manera en que se han abordado, lo que no ha funcionado, y requerimos una estrategia clara para actuar en este ámbito internacional. También elaboraré un estudio sobre propiedad cruzada de los medios de comunicación, el diseño y ejecución de un programa de capacitación especializada en técnicas de investigación. De hecho, yo ya, pues como comisionada, he iniciado contactos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para buscar un intercambio y poder beneficiarnos de su experiencia en estos temas. Llevar a cabo la primera etapa del diseño e implantación de un laboratorio forense en el instituto, que estaría encaminado precisamente a generar capacidad para detectar, mantener la cadena de custodia de evidencia electrónica y poder procesarla adecuadamente. Y finalmente, desarrollar una estrategia para interponer acciones colectivas. Nosotros como instituto tenemos la facultad de interponer acciones colectivas, no lo hemos hecho en ningún caso, y esta también es una herramienta importantísima que nos da la ley para proteger a los consumidores. Y en cuanto al fortalecimiento institucional, de hecho contemplo varias acciones. Yo creo que hemos avanzado mucho en la construcción de una institución, pero todavía hay muchas cosas que podemos mejorar y que podemos seguir construyendo. Una es tener un sistema interno de gestión electrónico de expedientes con el cual no contamos hasta ahora. Tener lineamientos internos de transparencia que sean acordes al nuevo marco jurídico en transparencia, y para asegurar que todas las unidades encargadas de aplicarlo tengan criterios homogéneos. Una simplificación administrativa de diversas obligaciones de entrega de información por parte de los concesionarios y autorizados. Los lineamientos para el funcionamiento del Pleno, que esa es una responsabilidad del presidente, que hasta ahora no se ha presentado esta propuesta y me parece que es muy importante para regular el funcionamiento del Pleno. La mejora del sistema de evaluación del desempeño que tenemos. Hemos avanzado mucho en este sentido, pero tenemos apenas 2 ejercicios de haber estado aplicando este sistema de evaluación y hemos tenido información valiosa para poder hacer mejoras importantes. Estoy proponiendo también la creación de una oficina de orientación a los regulados. Las empresas grandes no la necesitan.
pero hay muchos regulados pequeños con pocos recursos que muchas veces no saben a qué oficina dirigirse, no saben qué procedimiento les puede ayudar para solucionar sus problemas. También propongo crear una oficina para orientación y acompañamiento a pueblos indígenas, y esto es para facilitar el que puedan obtener las autorizaciones y concesiones para pues impulsar con mayor decisión su participación en el entorno de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Construir información estadística sobre la participación de género dentro del instituto con el detalle suficiente. Reorientar los esfuerzos de comunicación social para que estén basados en potenciar esfuerzos de alfabetización digital, estar difundiendo las herramientas que son útiles para los usuarios, para las audiencias, para crear conciencia y sensibilizar sobre los temas del sector. Los criterios para la conformación del Consejo Consultivo también. Hemos tenido discusiones en el Pleno a la hora de elegir a los consejeros del instituto porque no ha habido un acuerdo en cuanto a cómo deben estar los equilibrios desde género, especialidades, perfiles, y este es un planteamiento que hago también, y generar indicadores con perspectiva de género para todo el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. De hecho, existe una disposición técnica emitida por el INEGI que obliga también a los órganos autónomos que generan información estadística a que tengamos información con perspectiva de género, y este sería también un planteamiento en este punto. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Pasaríamos a la segunda ronda de preguntas, empezando con el senador Gerardo Flores del Partido Verde. Muchas gracias, comisionado Robledo. Perdón, senador. Comisionado Robledo. Senador. No, yo me equivoqué. Esa es la idea. Un lapsus. Bueno, si quisieras tendrías que pedir licencia desde ahorita para esperarte un año. Pero bueno, no, mi pregunta en esta segunda ronda se enfocaría a un tema que ya abordé en el caso del comisionado Cuevas, que es el de la licitación, no la licitación, sino en general las decisiones que se han tomado en relación a la banda 2.5. En alguna oportunidad yo le comentaba a usted que a mí me preocupaba la decisión que tomaría el instituto por los posibles efectos que desde mi punto de vista se podrían generar sobre la competencia. Una vez que esa decisión ya fue adoptada, hemos visto cómo el agente preponderante, tal cual es la lógica, pues ya anunció que está en condiciones de prestar o ofrecer servicios denominados 4.5G. No sé si de hecho ya empezó a hacerlo, pero pues es una realidad que lleva una ventaja sobre el resto de los operadores que pues ahora enfrentan la situación de que este operador es el único que tiene espectro en la banda 800 con huella nacional. Los demás sus competidores no tienen huella nacional en esa banda. Tiene huella nacional en la banda de 1700, tiene huella nacional prácticamente en la banda de 2.5 con las concesiones que adquirió y eventualmente con lo que obtenga en la licitación de la banda 2.5. ¿Usted está convencida, y supongo que así lo es porque votó a favor de la operación de autorizarle a América Móvil la adquisición de este espectro por parte que está en poder de Multivisión, o no ve usted riesgos sobre el escenario de competencia en México derivado de estas configuraciones que he mencionado? Porque no solo es el hecho de que entre antes a esta banda, sino es el hecho de que es el único operador, como decía yo,
que tiene huella nacional en la banda 800, que es la banda más cercana a la banda de 700, que es una que se ha hablado sobre las bondades de esa banda, y bueno, lo mismo ocurre con la banda de 800 MHz, que es muy cercana a la de 700, y el operador preponderante pues es el único en México que tiene huella nacional en esa, en la de 1.7, y bueno, entonces en general tiene una ventaja de cómo configurar sus redes, la capacidad de las mismas en función de la disponibilidad de espectro que tiene a nivel nacional frente a los demás. Entonces, ¿no ve usted que haya ningún riesgo para la competencia en nuestro país por esta decisión que ustedes adoptaron? ¿Y cómo cree que pueda subsanarse esa brecha que eventualmente están generándose en cuanto a tenencia de espectro y en cuanto a la capacidad que tiene por la cobertura que tiene? No estoy hablando de la cobertura de su infraestructura física, sino de la disponibilidad de espectro a nivel nacional, este operador. Muchas gracias, senador Flores. Bueno, me voy a tener que ceder el uso de la palabra a mí mismo. Un asunto que ha estado en el debate público desde agosto fue justamente el procedimiento de ofertas para la licitación para las 32 nuevas señales de televisión digital. Estaba esta expectativa inicial de que habría una cuarta cadena y después el IFT tomó la decisión de que hubiera cadenas regionales o canales regionales de televisión. En ese sentido, la primera parte de la pregunta es ¿cuál fue su postura al respecto? Es pública y conocida, pero me gustaría escucharla. Y en segundo lugar, pues esa licitación generó controversias por la participación de este personaje conocido como el Fantasma. Y ahí hay una parte de responsabilidad tanto del Instituto como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hago este antecedente para hacerle una pregunta y en un ánimo muy autocrítico y hasta de evaluación. ¿Cuál cree usted que fue o es la responsabilidad del IFT en este conflicto? Esa es la primera parte. ¿Cuál cree usted que es la responsabilidad de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transporte? Y en la misma lógica de la pregunta anterior, sobre todo en términos de proyección, como presidenta, ¿qué acciones preventivas generaría para evitar que estos casos se repitieran? Gracias. Tiene la palabra el senador Hermosillo. Buenas tardes, bienvenida. Me da gusto que sea una mujer, entre 5. Bueno, ya van bateando a 20%, ahí van. Grano a grano. Le voy a hacer una pregunta muy clara. La primera vez que se discutió sobre la dominancia de Televisa en televisión restringida en el plano del IFT, ¿votó usted a favor de que se declarara dominante o no? Eso es lo que quiero. Gracias, senador Hermosillo. Anabel, la senadora Anabel Acosta tiene la palabra. Allá. Gracias, senador. Bueno, yo nada más quiero tocar un tema que, bueno, todavía no se toque y que considero que es un elemento de desarrollo, el tema de la comunicación satelital para todos los países, un elemento de desarrollo para los países que cuentan con esta industria, ¿no? Además de lo relevante que es para el tema de seguridad nacional, para el tema de medicina a distancia y muchos otros servicios. Entonces, ahí me gustaría que pudiera compartirnos el panorama que usted ve, comisionada, actualmente en este sector en nuestro país, y pues el cual ha contado con satélites desde los años 60, incluso pues hay algunos que se acaban de adquirir hace poco y que todavía no están al 100%, ¿no? A la fecha, incluyendo la situación de las 3 posiciones orbitales asignadas a México ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esa es mi pregunta, comisionado. Gracias.
Muchas gracias. Senadora, tiene el uso de la palabra la comisionada Estavill. Muchas gracias. En primer lugar, entonces, me referiré a las preguntas del senador Flores sobre las decisiones relacionadas con la banda de 2.5 GHz. Y pues la preocupación que comparto de que pueda existir riesgos en el escenario de la competencia relacionadas con las decisiones de asignación y de concentración de esta banda. Aquí me gustaría hacer referencia a pues, algunos detalles de esta compra, porque fue una compra la que nos tocó evaluar en nuestra calidad de autoridad de competencia del concesionario de esta porción del espectro. Es muy importante referirnos al tipo de procedimiento sobre el que decidimos, porque fue un procedimiento conforme a la Ley Federal de Competencia Económica. Era una concentración, en este caso, la adquisición de una empresa por parte de otra, y la empresa adquirida era una concesionaria. No se trataba de un procedimiento regulatorio donde estuviéramos decidiendo sobre la asignación del espectro, porque el espectro ya estaba asignado. El espectro no estaba en manos del Estado para decidir licitarlo o asignarlo de alguna otra forma distinta, porque fue concesionado, de hecho, antes de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esas concesiones, además, traen la obligación de que los concesionarios inicien servicios inalámbricos a más tardar en enero de 2018. Es una obligación muy importante porque su incumplimiento puede llevar a la revocación de esos títulos. Hay varios títulos otorgados de esta forma que fueron antes de la creación del instituto y a los que se les aplicó esta obligación porque originalmente era una concesión que estaba destinada para dar servicios de televisión restringida y pues ya era evidente que el uso más eficiente de esta banda era para telecomunicaciones inalámbricas. Y por eso, desde esa ocasión, en el 2013, fueron los últimos títulos que se emitieron en este sentido. Además de otorgar los títulos, se impuso una serie de obligaciones, entre las cuales era, pues en algún momento antes del 2017, en su caso, solicitar una prórroga por una sola ocasión de un año para poder iniciar los servicios inalámbricos, lo que nos lleva a enero de 2018, y dejar de dar los servicios de televisión restringida y comenzar a dar los servicios inalámbricos. En esta situación estaba este título de concesión, una concesión ya otorgada. Se tenía que poner en uso ese espectro, ya sea por tercer o por cualquier otro concesionario, el original, o si se hubiera ofrecido en venta a otra empresa, cualquiera que fuera titular de esa concesión, está obligado a comenzar actividades y a usar ese espectro para servicios móviles en enero del 2018. Entonces, no estábamos decidiendo sobre esa parte de pues el diseño que en algún momento se pensó para esta banda, sino simplemente el que cambiara de manos. Y aquí lo importante pues es que era Telcel precisamente el que estaba planteando esta adquisición. Consideré en ese momento, ya desde ese punto de vista, diferentes escenarios de concentración del espectro. Por la relevancia de esta decisión, y aunque yo voté con el voto mayoritario, de cualquier manera publiqué un voto particular aclaratorio para darle transparencia a mi voto. Me pareció que tenía una relevancia particular y por eso lo publiqué. Y entre todos los argumentos que están ahí, pues hice diversos cálculos de la concentración que se podría alcanzar del espectro radioeléctrico bajo diversos supuestos, para no casarnos con uno solo, sino ver bajo diferentes definiciones
del espectro susceptible de considerarse como sustituto, a qué nivel de concentración podríamos llegar. Eso lo hice también de forma prospectiva, y eso fue tomando estrictamente experiencia internacional. El análisis de concentraciones tiene que ser prospectivo porque lo que queremos hacer es prevenir estructuras de mercado que en el futuro sean tendientes a prácticas monopólicas, a poder de mercado. Pero este análisis prospectivo generalmente se utiliza un marco de 2 años, y estos 2 años entonces sí justificaban la consideración de la próxima licitación del espectro en esa misma banda de 2.5 GHz, que de hecho ya está contemplada en el Plan Anual de Trabajo de este año del Instituto. Bajo estos diversos escenarios no encontré ninguno que superara lo que han decidido otras autoridades reguladoras y de competencia en otros países, y que ha sido compatible con una competencia razonable en los servicios desde el punto de vista de la concentración del espectro. Y por eso mi voto a favor. Es importante mencionar que esos cálculos de concentración del espectro no consideraron la asignación del espectro a Telcel en la próxima licitación. Con eso no estoy adelantando de ninguna manera cómo votaré, porque ese es un asunto que todavía no define el Pleno, cuáles van a ser las bases de licitación. Hay un proyecto que se encuentra actualmente en consulta, pero no ha sido sometido al Pleno, y ahí están las reglas de concentración del espectro. Esa definición será muy importante para darle congruencia a todas estas diferentes decisiones que hemos tomado en relación con este tema. Bueno, entonces ahora abordaré la pregunta del senador Robledo en cuanto a la licitación para los canales de televisión digital terrestre. ¿Cuál fue mi postura para esta licitación? Yo empujé, de hecho, la posibilidad de licitar estos canales por separado, pero sin impedir que en su caso algún interesado pudiera conformar una cadena nacional, si eso era en su interés. Estaban las reglas para hacerlo, si hubiera interés en haber conformado una nueva cadena nacional. Me pareció importante poner a disposición estos canales por separado por diferentes cuestiones. Una es para disminuir las barreras de entrada al mercado y poder aprovechar el interés de nuevos competidores que quizá no tendrían todos los recursos para poner en marcha una cadena nacional, pero que sí lo tendrían para ofrecer nuevas estaciones en algunas localidades particulares. Eso nos amplió el espectro de posibles interesados en ofrecer estos servicios. Por otro lado, también me parece que es muy importante que promovamos la comunicación con contenidos locales y regionales, no nada más los nacionales, y de hecho a eso estamos obligados por la ley. Ese es otro aspecto en el que yo también he sido muy vocal en mis decisiones, de la importancia de asegurarnos que exista esta oferta con contenido de interés local para las audiencias. Y licitando de esta forma se puede lograr que haya estas ofertas enfocadas en las necesidades particulares de algunas ciudades medianas o pequeñas de nuestro país. Afortunadamente hubo interés por muchos canales nuevos y que esperamos que traigan estos contenidos de interés local y regional. También está la dimensión del mercado de la publicidad. Para muchas empresas que adquieren espacios publicitarios en la radio y la televisión en general,
necesitan tener la opción de tener estos espacios con alcances locales o regionales, porque no todos los anunciantes tienen actividades en todo el país y la promoción en cadenas nacionales es cara. Se justifica para empresas muy grandes que venden sus productos en todo el país, pero no para aquellas empresas medianas, locales, o que responden a los gustos, a las preferencias de cada región y que necesitan tener otras opciones para anunciarse. Y esta también es una ventaja de tener estaciones locales que les pueden dar pues esta oferta nueva de espacios publicitarios para anunciar productos y servicios locales. Y ahora abordaré el tema relacionado con la empresa del SUSA, que es esta empresa y que finalmente fue ganadora en 12 de los concursos. En este proceso, el Pleno ha intervenido de diferentes formas, desde la emisión de las bases, luego de las constancias de participación y después en los fallos. Cuando se emitieron las constancias de participación, tuvimos a la vista las opiniones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahí nos daban algunos elementos que nos podían generar alguna preocupación sobre ciertas actividades que pudieran no ser legales. Eso, lamentablemente, esas opiniones que recibimos, aunque traían elementos, no eran concluyentes. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar muy de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que nos pueda dar mayores elementos que sustenten nuestras decisiones. Y ese sí es un trabajo que en beneficio de todos los responsables, como el Instituto, tenemos que abordar a la mayor brevedad para que podamos tener un insumo más valioso y sobre todo que nos dé sustento legal para tomar decisiones. Ahora, independientemente de esas preocupaciones, yo emití votos en contra de emitir las constancias de participación para esta empresa y después en los fallos. Y la razón fue diferente, pero sí teníamos elementos de análisis muy sólidos sobre la relación de esta empresa con Televisa. Y por lo tanto, pues yo para sustentar mi voto en contra consideré, primero, que no se le podía considerar como un nuevo competidor en el mercado, porque con ese carácter participó en la licitación y por lo tanto tuvo una ventaja en puntos al estar haciendo sus ofertas económicas. Y voté entonces en contra de darle esa ventaja en puntos y propuse que se le impusieran ciertas condiciones con las cuales pues, se podría desvincular de Televisa y en ese sentido participar en la licitación. Pero lamentablemente esas condiciones no obtuvieron la mayoría de votos de mis colegas y finalmente entonces voté en contra de esa participación y en consecuencia del fallo. Y bueno, simplemente aquí concluyendo, definitivamente yo me acercaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tener una mayor coordinación y que ellos entiendan de primera mano qué es lo que necesitamos en esas opiniones para que le dé fortaleza a nuestras decisiones. Senador Hermosillo, ¿cuál fue mi voto en la decisión sobre el poder sustancial de Televisa? Tanto en la primera ocasión como en la segunda fue el mismo. Yo voté en contra de esa decisión de la mayoría. Estuve desde ese momento convencida que teníamos los elementos suficientes sobre la existencia de poder sustancial de Televisa en el mercado de televisión restringida. Lo señalé así, publiqué un voto particular para sustentar ese posicionamiento. Yo no estuve de acuerdo con esta visión de que con observar en un simple trimestre una reducción
un poco superior al 1% de la participación de mercado. Eso nos podría indicar que había, primero, una reducción sustancial y además indicios de que se estuviera dando un cambio de largo plazo en las tendencias del mercado. Porque eso es natural en los mercados. Las participaciones no se mantienen totalmente constantes a lo largo del tiempo, suben un trimestre, bajan el otro, pero siguen una tendencia. Entonces, para poder haber sustentado ese argumento con el que yo no estuve de acuerdo, pues tendríamos que haber tenido más observaciones a lo largo de un tiempo más largo, para entonces sí poder asegurar con mayor solidez que había un cambio en la tendencia de esa concentración. Ya con el tiempo transcurrido, pues simplemente se fortalece esa opinión que yo tuve en ese momento, porque seguimos sin ver ese cambio de tendencia y ya han transcurrido varios trimestres. De hecho, si ustedes buscan, yo creo que es muy interesante ver un comentario que hace la OCDE en su estudio de las telecomunicaciones, porque aborda esta decisión en lo particular y claro que lo hace de una manera muy respetuosa y constructiva, pero sí dice que el análisis económico no se debe hacer así, que una simple observación no es un indicio suficiente para cambiar la tendencia de un mercado y que además era muy importante considerar las adquisiciones que había tenido la empresa de diversos proveedores de televisión restringida en el pasado. Y senadora Acosta, sobre el tema satelital, este es otro tema en que necesitamos trabajar muy de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí compartimos, quizá de una manera más estrecha que en otros temas, compartimos facultades y por eso tenemos que trabajar muy de la mano. Por ejemplo, a la Secretaría le compete realizar todas las negociaciones relativas a las posiciones satelitales y entonces ahí nosotros, nuestra labor, nuestra responsabilidad es como regulador técnico para proponer que se inicien o que se modifiquen negociaciones en ese aspecto, pero sí tenemos que trabajar muy de la mano y la otra parte en la que nosotros tenemos todas las facultades, pero también tenemos que ir en coordinación porque se trata del tema satelital, es con el uso del espectro, porque nosotros nos toca administrar y asignar el espectro que les sirve a los proveedores de servicios satelitales para poder completar toda su cadena de servicios y ofrecer sus servicios en tierra. Y ahí también tenemos que ir muy de la mano. De hecho, hemos tenido, me parece, un trabajo muy colaborativo con la Secretaría. Yo lo continuaría de la misma manera. Soy una convencida del trabajo en equipo y más del acercamiento con otras instituciones. Y pues con eso estarían las preguntas. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Para hacer la réplica, Gerardo. Señor Gerardo Flores. Sí, muchas gracias, senador. Gracias por la respuesta, comisionada. Escuché con atención sus comentarios, sus reflexiones sobre esta pregunta que le planteé sobre el tema de la autorización de la adquisición de esta empresa, como usted bien lo precisa, que poseía los derechos de explotación de 60 MHz de la banda 2.5. Yo me quedo con la duda si, aun cuando usted lo menciona, que lo que les correspondía desde el punto de vista de la Ley Federal de Competencia era si se autorizaba la concentración, y que no era tanto una operación estrictamente hablando de una adquisición determinada de megahertz de espectro, si tal como se hace en otras operaciones donde las autoridades de competencia, en este caso la forma en la que el instituto estaba actuando en su calidad de autoridad de competencia, pues al igual que ha ocurrido en otras transacciones en otras partes del mundo, si no había la posibilidad aquí de que ustedes como autoridad de competencia dijeran, bueno, está bien, podemos autorizar esta operación,
sujeto a que, por ejemplo, el adquiriente dijera devuelvo 20 MHz al Estado, porque por afines de competencia la autoridad consideraba que era 60, quizá era un exceso. O sea, me parece que sí es difícil entender cómo la autoridad adoptó un criterio quizá de que era una decisión binaria de sí o no. Creo que como en otros casos de otras autoridades de competencia, donde se autoriza la transacción sujeto a que se cumplan algunas decisiones o algunas restricciones que se le imponen al agente económico que adquiere al que está vendiendo, ¿no? Entonces, es básicamente mi comentario en esta parte. Muchas gracias. Por parte del PT, hará la réplica el senador Benjamín Robles. Doctora, hace un rato cuando arrancamos estas comparecencias, hacía alusión que en mi calidad de senador de Oaxaca y dado que hay una muy amplia cantidad de comunidades indígenas, era para mí un tema muy interesante el asunto de las radios comunitarias, las radios indígenas. Hice referencia inclusive a que el senador Pozos, que preside esta sesión de Comisiones Unidas, y un servidor, en su momento también presentamos un punto de acuerdo donde le solicitábamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones agilizar y facilitar los trámites para la obtención de este tipo de concesiones. Referí en la primera comparecencia que este programa anual de uso y aprovechamiento de bandas y frecuencia solamente contemplaba unos cuantos municipios y que a mí eso me parecía que era la razón fundamental por la que había muy pocos resultados en la materia. Y bueno, entiendo del planteamiento que ha hecho y recojo con agrado esta propuesta que usted hace de establecer una oficina o un área de atención y acompañamiento a los pueblos y comunidades indígenas, ya que, insisto, entre ellos no hay la suficiente información sobre los trámites, sobre los requisitos para acceder a estas concesiones de uso social e insisto, y por eso se ha visto reflejado en las pocas concesiones de este tipo otorgadas hasta ahora en proporción a la cantidad de radios comunitarias que actualmente operan. Habremos de darle seguimiento e independientemente del resultado de estas comparecencias y la definición del Pleno, espero que esta oficina se vuelva una realidad. Muchísimas gracias, la felicito. Muchas gracias, senador Robles. La senadora Hilda Ceballos nos solicitó la réplica por parte del PRI. Comisionada María Elena Estavillo Flores. En su ensayo hace énfasis en mantener una relación de respeto, complementariedad y colaboración entre el Congreso de la Unión y el Instituto, entre otros aspectos, para aportar elementos adecuados y oportunos para modificar, crear, derogar o abrogar, en su caso, las disposiciones del marco jurídico del sector, cuando la realidad así lo demande en beneficio de los usuarios y las audiencias. Al respecto, agradecería a usted pudiera manifestarnos si, con base a la experiencia del trabajo del Instituto en estos 4 años, si a la fecha cuenta con alguna inquietud que considere incluso elevarse a categoría de iniciativa de ley para mejorar el sistema jurídico de las telecomunicaciones en nuestro país. De ser así, ¿cuál sería esa inquietud o propuesta? ¿Cuál sería su inquietud o propuesta de modificación a la ley? ¿Considera que ya es tiempo de revisar el marco jurídico en esta materia? Esto es cuanto. Muchas gracias, senadora. Me agarraron comiendo aquí una manzana. Vamos a pasar a la parte de las preguntas de la sociedad. Si usted considerara también poder hacer algún comentario sobre las réplicas, pero nos concentraríamos en las preguntas ahorita de la sociedad civil. La senadora Marcela Torres.
Es una pregunta de Javier Yoltic Medina Arellano, también de el ITAM. Dice, la entrada de servicios over the top por suscripciones pagadas digitalmente ha posibilitado importantes beneficios de acceso a contenidos para usuarios finales bajo nuevos esquemas de consumo. No obstante, la falta de un marco legal adecuado aplicable a estos, tanto por la incorrecta conceptualización legal del servicio como por la ausencia de mecanismos fiscales, plantea una clara asimetría que afecta negativamente a los proveedores de contenidos alternos, a los operadores de redes de comunicaciones y sus inversiones. Adicionalmente, la ausencia de regulación adecuada ha dejado en una situación de indefensión a los usuarios de dichas plataformas, volviendo conflictiva la tarea de protección al consumidor del Estado. Considerando la experiencia internacional en esta materia, las recomendaciones de organismos internacionales sobre su inclusión en el segmento de televisión restringida y la creciente importancia de estos servicios dentro del mercado mexicano, la pregunta es, ¿qué esquema legal y tributario propone o considera el más apropiado para compensar esta asimetría en el mercado de contenidos audiovisuales? Y la otra pregunta, de una vez la… Es de Miguel Ángel Josué Montaño Montes y pregunta, ¿cuáles acciones concretas propone en el corto plazo para transitar de una supervisión limitada al cumplimiento documental a la verificación fáctica del cumplimiento por parte del agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones a las medidas asimétricas que le han sido impuestas? Y bueno, es la misma persona y pone también una explicación o objeto de la pregunta. Dice, el ejercicio de las facultades de supervisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido ampliamente criticado, no solo por la industria, sino incluso por la OCDE, por haberse limitado a una revisión documental en la que el Instituto ha confiado sin mayor indagatoria o investigación en las manifestaciones hechas por el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones, quien declara en todo momento que cumple con la regulación asimétrica. El cumplimiento documental no garantiza progreso alguno en la desconcentración efectiva del mercado, por lo que se requiere de manera urgente asegurar el cumplimiento efectivo. Es Miguel Ángel Josué Montaño Montes. Tiene usted la palabra, comisionada. Muchas gracias. Pues primero entonces abordaré la pregunta sobre la entrada de los que llamamos OTTs, que concuerdo, están trayendo grandes beneficios. Son una muestra de esta innovación muy acusada que existe en nuestro sector y ciertamente no tenemos un marco legal específico para estos nuevos servicios. Pregunta que cuál sería el esquema más apropiado para compensar las asimetrías con los servicios actuales o los servicios tradicionales. Bueno, pues este es un tema que de hecho a mí me interesa mucho y lo he abordado en diferentes ocasiones, también está contemplado en el plan anual que les presenté. Y por una parte, considero que cuando tenemos estas innovaciones, va generando una fricción con los servicios tradicionales que lo que nos muestra es que estamos frente a una oportunidad para revisar el marco regulatorio. Puede ser que algunas de las obligaciones regulatorias a las que están sometidos los servicios tradicionales ya no sean necesarias. Esa es una posibilidad y tenemos que revisarlo porque está en el interés de todos no tener una carga regulatoria excesiva, sino que sea solamente la que precisamos para asegurar objetivos de interés público. Ahora, sí es cierto que muchos de estos nuevos servicios nos traen como una frescura a la competencia, nos dan nuevas alternativas para los consumidores, pero al mismo tiempo pueden crear fricciones en los mercados donde pudieran llegar a distorsionarse algunos incentivos a la inversión y eso es algo que tampoco queremos que suceda.
Y por eso es la importancia de replantear todo el ecosistema. Tenemos que preguntarnos si las reglas que tenemos son adecuadas para las condiciones actuales, si hay algunas que ya no son necesarias, las deberíamos eliminar, pero también hay que contemplar que puede haber la necesidad de poner nuevas reglas a estos nuevos servicios y no para distorsionarles sus incentivos a la inversión ni para levantar barreras a la entrada, que es lo que menos queremos, sino para proteger los derechos de los usuarios. Por ejemplo, y eso es nada más aventurando una posibilidad, si existen contratos de adhesión para los servicios tradicionales, pues ¿por qué no tener contratos de adhesión para estos nuevos servicios? Tener algunas medidas también pues para asegurar la responsabilidad que vemos en otras actividades que a veces desaparecen proveedores de servicios que ya se quedaron con adelantos de pagos y tener mecanismos para que esto no suceda en este sector. Hay algunos propósitos de interés público que sí deberíamos contemplar para que no se queden desprotegidos los consumidores, los usuarios de estos nuevos servicios y al mismo tiempo no les levantemos barreras a la entrada a los mercados. Ahora, también tenemos que voltear hacia los operadores tradicionales que brindan servicios muy útiles, que han estado aportando a el beneficio de los usuarios, que hacen inversiones y tenemos que mantener los incentivos para esas inversiones y por eso es el interés de revisar el marco regulatorio que les aplica a esos proveedores de servicios, para que sigan realizando su labor sin tener cargas excesivas, pero incluso también para que puedan modificar sus esquemas de negocios y si le consideran conveniente adoptar estos nuevos modelos de negocio innovadores, al menos en parte de sus servicios. No tener barreras ni para unos ni para otros. Ahora, en las acciones de corto plazo para pasar de una revisión documental a una revisión efectiva. Yo concuerdo totalmente con esa preocupación. De hecho, yo he emitido varias veces votos particulares porque no concuerdo con que en la revisión de cumplimiento de obligaciones solamente nos atengamos a la revisión documental. Lo he expresado en numerosas ocasiones y en mis votos que debemos tener una revisión efectiva de cumplimiento. Por eso este tema lo incluí en el plan de trabajo que les presenté y como tareas específicas tengo las siguientes. Elaborar un manual de supervisión de cumplimiento de obligaciones de los agentes económicos preponderantes y con poder sustancial. Capacitar y fortalecer para la verificación del cumplimiento de obligaciones de los agentes económicos preponderantes y con poder sustancial. Instalar centros de verificación regionales. Actualizar el sistema de verificación aleatorio del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios que tenemos actualmente para que busque tener un impacto más enfocado en la importancia de los servicios y en la importancia de las obligaciones. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Sería todo por parte de las Comisiones Unidas. Le agradecemos mucho su tiempo, sus respuestas y le damos un aplauso por su extraordinaria participación. Y le solicitamos a la Secretaría Técnica de las Comisiones si puede acompañar a la comisionada. Son las 3:13 de la tarde en nuestro acuerdo en el horario, en el programa.